Libro quinto. De los letrados de la Administración de Justicia y de la Oficina Judicial. Título primero. Régimen de organización y funcionamiento de la Administración al servicio de jueces y tribunales. Capítulo primero. De la Oficina Judicial. Artículo 435. 1. La Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales. 2. La estructura básica de la Oficina Judicial, que será homogénea en todo el territorio nacional como consecuencia del carácter único del poder al que sirve, estará basada en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación. 3. La Oficina Judicial funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad, con respeto a los principios recogidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. 4. Los puestos de trabajo de la Oficina Judicial solo podrán ser cubiertos por personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo. Los funcionarios que prestan sus servicios en las oficinas judiciales, a excepción de los letrados de la Administración de Justicia, sin perjuicio de su dependencia funcional, dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias asumidas en sus respectivos ámbitos. Artículo 436. 1. El elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina Judicial será la unidad, que comprenderá los puestos de trabajo de la misma, vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos. 2. En atención a sus funciones, se distinguirán dos tipos de unidades: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. La actividad principal de estas unidades viene determinada por la aplicación de normas procesales. 3. El diseño de la Oficina Judicial será flexible. Su dimensión y organización se determinarán por la administración pública competente, en función de la actividad que en la misma se desarrolle. 4. La Oficina Judicial podrá prestar su apoyo a órganos de ámbito nacional, de comunidad autónoma, provincial, de partido judicial o de municipio, extendiéndose su ámbito competencial al de los órganos a los que presta su apoyo. Su ámbito competencial también podrá ser comarcal. 5. Las unidades que componen la Oficina Judicial podrán desempeñar sus funciones al servicio de órganos de una misma jurisdicción, de varias jurisdicciones, o a órganos especializados, sin que, en ningún caso, el ámbito de la Oficina Judicial pueda modificar el número y composición de los órganos judiciales que constituyen la planta judicial ni la circunscripción territorial de los mismos establecida por la ley. 6. Los jueces y magistrados, en las causas cuyo conocimiento tengan atribuido, podrán requerir en todo momento al funcionario responsable cuanta información consideren necesaria. Artículo 437. 1. A los efectos de esta ley orgánica, se entiende por unidad procesal de apoyo directo aquella unidad de la Oficina Judicial que directamente asiste a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten. 2. Existirán tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados, o, en su caso, salas o secciones de tribunales estén creados y en funcionamiento, integrando junto a sus titulares el respectivo órgano judicial. No obstante, cuando las circunstancias de volumen de trabajo lo justifiquen, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, podrá acordar que una unidad procesal de apoyo directo preste servicio a varios órganos unipersonales del mismo orden jurisdiccional, y, dentro del mismo, por especialidades, conformando los jueces del mismo orden o especialidad una sección, presidida por el más antiguo,
quien tendrá las mismas competencias que los presidentes de sección de órganos colegiados. 3. Las unidades procesales de apoyo directo contarán con un letrado de la Administración de Justicia que ejercerá las competencias y funciones que le son propias. Por motivos de racionalización del servicio, un mismo letrado de la Administración de Justicia podrá actuar en más de una de estas unidades. 4. Cada unidad contará, además, con los puestos de trabajo necesarios para la atención del órgano de que se trate, de acuerdo con el orden jurisdiccional al que pertenezca, que se determinarán en las respectivas relaciones de puestos de trabajo. 5. El Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas con competencias asumidas, determinará las dotaciones básicas de estas unidades procesales de apoyo directo, que garantizarán, en todo caso, el correcto funcionamiento del órgano jurisdiccional. Artículo 438. 1. A los efectos de esta ley, se entiende por servicio común procesal toda aquella unidad de la oficina judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. 2. Prestarán su apoyo a todos, o a alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan, y la extensión de su jurisdicción. 3. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos territorios serán competentes para el diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales, con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales, jurisdicción voluntaria, mediación y ordenación del procedimiento. Las salas de gobierno y las juntas de jueces podrán solicitar al Ministerio y a las comunidades autónomas la creación de servicios comunes, conforme a las específicas necesidades. Asimismo, podrán crear servicios comunes procesales que asuman otras funciones distintas a las relacionadas en este número, en cuyo caso será preciso el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. 4. En razón de la actividad concreta que realicen, los servicios comunes procesales podrán estructurarse en secciones, a las que se dotará de los correspondientes puestos de trabajo y éstas, a su vez, si el servicio lo requiere, en equipos. 5. Al frente de cada servicio común procesal constituido en el seno de la oficina judicial, habrá un letrado de la Administración de Justicia, de quien dependerán funcionalmente el resto de los letrados de la Administración de Justicia, y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el servicio de que se trate, y que, en todo caso, deberá ser suficiente y adecuado a las funciones que tiene asignado el mismo. En aquellos partidos judiciales en que el escaso número de órganos judiciales lo aconseje, el mismo letrado de la Administración de Justicia de la Unidad Procesal de Apoyo Directo podrá estar al frente de los servicios comunes procesales que se constituyan, con las funciones relacionadas en el apartado 3 de este artículo. 6. El letrado de la Administración de Justicia que dirija un servicio común procesal deberá hacer cumplir, en el ámbito organizativo y funcional que le es propio, las órdenes y circulares que reciba de sus superiores jerárquicos. En el ámbito jurisdiccional, responderán del estricto cumplimiento de cuantas actuaciones o decisiones adopten jueces o tribunales en el ejercicio de sus competencias. 7. El Consejo General del Poder Judicial podrá establecer criterios generales que permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma clase en todo el territorio nacional que, en ningún caso, podrán incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional o en las competencias de las administraciones públicas en el ámbito de la Administración de Justicia. Capítulo 2. De las unidades administrativas. Artículo 439. 1. A los efectos de esta ley, se entiende por unidad administrativa aquella que, sin estar integrada en la oficina judicial, se constituye en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la jefatura,
ordenación y gestión de los recursos humanos de la oficina judicial, sobre los que se tienen competencias, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales. Asimismo, dentro de dichas unidades, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos podrán establecer oficinas comunes de apoyo a una o varias oficinas judiciales para la prestación de servicios cuya naturaleza no exija la realización de funciones encomendadas como propias por esta ley orgánica a los funcionarios de los cuerpos de la Administración de Justicia, y que se consideren necesarios o convenientes para el buen funcionamiento de las mismas. 2. Corresponde a cada administración en su propio ámbito territorial el diseño, la creación y organización de las unidades administrativas necesarias y de las oficinas comunes de apoyo, la determinación de su forma de integración en la administración pública de que se trate, su ámbito de actuación, dependencia jerárquica, establecimiento de los puestos de trabajo, así como la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 3. Los puestos de trabajo de estas unidades administrativas, cuya determinación corresponderá al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias asumidas en sus respectivos ámbitos, podrán ser cubiertos con personal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la respectiva relación de puestos de trabajo. Título segundo. Del Cuerpo de los Letrados de la Administración de Justicia. Capítulo primero. Estatuto personal. Artículo 440. Los letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un cuerpo superior jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la oficina judicial. Artículo 441. 1. Los puestos de trabajo cuyo desempeño esté reservado al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, se clasifican en 3 categorías, teniendo lugar el ingreso en el mismo por la tercera categoría. 2. Todo letrado de la Administración de Justicia poseerá una categoría personal. La consolidación de la categoría personal exige el desempeño de puestos de trabajo correspondientes a dicha categoría al menos durante 5 años continuados, o 7 con interrupción. 3. No se podrá comenzar a consolidar una categoría superior, sin previamente haber consolidado la inferior, si bien el tiempo de desempeño de un puesto de categoría superior será computable a efectos de la consolidación de la inferior. 4. No será posible utilizar el mismo periodo de tiempo para consolidar categorías diferentes. 5. En ningún caso un letrado de la Administración de Justicia de la tercera categoría podrá optar a una plaza de la primera. 6. La categoría consolidada solo opera como garantía de la percepción del sueldo correspondiente a la misma, cuando se ocupe un puesto de inferior categoría. 7. El Ministerio de Justicia establecerá los 3 grupos en los que se clasificarán los puestos de trabajo a desempeñar por los letrados de la Administración de Justicia. Artículo 442. 1. Los funcionarios del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia serán seleccionados mediante convocatoria del Ministerio de Justicia, a través de los sistemas de oposición, que será el sistema ordinario de ingreso, o de concurso-oposición libre, que tendrá carácter excepcional, y en el que las pruebas de conocimiento tendrán un contenido análogo a las de la oposición libre. Ambos procedimientos deberán garantizar, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad, y también de publicidad, en la forma en que dispone esta ley orgánica, y las disposiciones reglamentarias que la desarrollen. 2. Se reservará el 30% de las plazas vacantes para su provisión, previa autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
por promoción interna mediante el sistema de curso-oposición por los funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que lleven, al menos, 2 años de servicios efectivos en el mismo. A estos efectos, se computarán los servicios prestados en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia del que, en su caso, procedan. Las restantes vacantes, acrecentadas por las que no se cubran por promoción interna, si las hubiere, se cubrirán en turno libre mediante oposición, o, en su caso, curso-oposición, siempre con sujeción a las previsiones presupuestarias vigentes en materia de oferta de empleo público. De no existir oferta de empleo público, el Ministerio de Justicia, con carácter extraordinario y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá convocar un proceso de promoción interna específico cuando las circunstancias en la Administración de Justicia lo aconsejen. El número de plazas convocadas por este sistema no podrá ser superior al 15% de las plazas vacantes. En este caso, las plazas que no se cubran no podrán ofertarse, para que lo sean por turno libre. 3. Para el ingreso en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, cualquiera que sea su forma de acceso, se requiere ser español, licenciado en Derecho, no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, así como superar las pruebas selectivas que se establezcan, y el correspondiente curso teórico-práctico que podrá tener carácter selectivo. Artículo 443. 1. El ingreso en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia se produce por el cumplimiento de las siguientes condiciones a reunir los requisitos y cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria. B. Superación de los procesos selectivos. C. Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el Boletín Oficial del Estado. De juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental. Toma de posesión dentro del plazo establecido. 2. La condición de letrado de la Administración de Justicia se pierde en los siguientes supuestos: A por renuncia voluntaria manifestada por escrito y aceptada expresamente por el Ministerio de Justicia. B. Por pérdida de la nacionalidad española. C. Por sanción disciplinaria de separación del servicio. D. Por inhabilitación absoluta o especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales cuando la misma sea firme. E. Por jubilación, sea voluntaria o forzosa, o por incapacidad permanente para el servicio. F. Por condena a pena de privativa de libertad superior a 3 años por razón de delito doloso. Artículo 443 bis. El Ministerio de Justicia aprobará cada año el escalafón del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y comprenderá los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente. Artículo 444. 1. Los funcionarios del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia tendrán iguales derechos individuales, colectivos y deberes que los establecidos en el libro B de esta ley, rigiendo con carácter supletorio lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y el resto de la normativa estatal sobre función pública. 2. Sin perjuicio de su desarrollo y concreción en el reglamento orgánico, se reconocen los siguientes derechos profesionales a libranzas, en aquellos casos en que se preste una dedicación o servicio no retribuido, en los términos que se determinen reglamentariamente. B. Especialización profesional en aquellos ámbitos, órdenes y materias que reglamentariamente se determinen. C. Libre asociación profesional. D. A que sus asociaciones profesionales sean oídas en todas aquellas materias que afecten a su estatuto orgánico. 3. El régimen establecido en los apartados anteriores será aplicable a los letrados de la Administración de Justicia sustitutos, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita. Artículo 445. 1. Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los letrados de la Administración de Justicia, así como su jubilación,
serán iguales, y procederá su declaración en los supuestos, y con los efectos establecidos en esta ley orgánica, para jueces y magistrados. No obstante, los letrados de la Administración de Justicia que se presenten como candidatos para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, asambleas legislativas de las comunidades autónomas o corporaciones locales, podrán ser dispensados, previa solicitud, de la prestación del servicio en sus respectivas oficinas judiciales, durante el tiempo de duración de la campaña electoral. Este permiso podrá ser concedido por el Secretario General de la Administración de Justicia. Asimismo, podrán hallarse en situación de servicios especiales los letrados de la Administración de Justicia que sean designados encargados del registro civil conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil y sus normas de desarrollo. 2. Estarán sujetos a las mismas incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones con excepción de las previstas en el artículo 395. Artículo 446. 1. Los letrados de la Administración de Justicia deberán abstenerse en los casos establecidos para los jueces y magistrados, y, si no lo hicieran, podrán ser recusados. 2. La abstención se formulará por escrito motivado dirigido al secretario coordinador provincial, quien decidirá la cuestión. En caso de confirmarse la abstención, el letrado de la Administración de Justicia que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal. En caso de denegarse, deberá aquel continuar actuando en el asunto. 3. Serán aplicables a la recusación de los letrados de la Administración de Justicia las prescripciones que establece esta ley para jueces y magistrados en el artículo 223, con las siguientes excepciones: a los letrados de la Administración de Justicia no podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de que estuvieren encargados. B. La pieza de recusación se resolverá por el secretario de Gobierno. Se presentado el escrito de recusación, el letrado de la Administración de Justicia recusado informará detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada. D. Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusación, el secretario de Gobierno le tendrá por recusado mediante decreto, si estima que la causa es legal. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la ley, declarará no haber lugar a la recusación. Contra el decreto sobre recusación no se dará recurso alguno. Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusación, el instructor, si admitiere a trámite la recusación propuesta, ordenará la práctica, en el plazo de 10 días, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria, dándose traslado de las mismas al Ministerio Fiscal, para informe por plazo de 3 días. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidirá la recusación dentro de los 5 días siguientes. Contra dicha resolución no cabrá recurso alguno. F. El letrado de la Administración de Justicia recusado, desde el momento en que se ha presentado el escrito de recusación, será reemplazado por su sustituto legal. Artículo 447. 1. Las retribuciones serán básicas y complementarias. 2. Los conceptos retributivos básicos serán iguales a los establecidos en la ley para la carrera judicial. 3. Los conceptos retributivos complementarios serán los siguientes: a el complemento general de puesto, que retribuye las características generales de los mismos. B. El complemento específico, único para cada puesto de trabajo, y destinado a retribuir las condiciones particulares de los mismos. C. El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria, y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo, así como su participación en los programas concretos de actuación, y en la consecución de los objetivos que se determinen por el Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, y negociados con las organizaciones sindicales más representativas.
También se podrá retribuir mediante este complemento la participación de los letrados de la Administración de Justicia en los programas, o en la consecución de los objetivos que se hayan determinado por los órganos competentes de las comunidades autónomas con competencias asumidas para las oficinas judiciales de su territorio, siempre que exista autorización previa del Ministerio de Justicia. A tal efecto, se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios entre las administraciones competentes. D. Las gratificaciones, destinadas a retribuir los servicios de carácter extraordinario prestados fuera de la jornada normal de trabajo. El complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada por la persona funcionaria dentro del sistema de carrera horizontal. 4. Además de las retribuciones señaladas anteriormente, los letrados de la Administración de Justicia podrán percibir las siguientes retribuciones, que tienen la condición de especiales a las correspondientes a desempeño de servicios de guardia. B. Las correspondientes a sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función, además de aquellas de las que sea titular. Estas retribuciones serán compatibles con todos los conceptos retributivos previstos anteriormente. 5. Los letrados de la Administración de Justicia sustitutos percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeñado. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados, que tendrán efectos retributivos, conforme a lo establecido en la normativa vigente, para los funcionarios de la Administración General del Estado. Este reconocimiento se efectuará previa solicitud del interesado. Artículo 448. 1. La cuantía del sueldo se establecerá para cada una de las categorías en que se estructura el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, y la antigüedad se remunerará mediante un incremento sucesivo del 5% del sueldo inicial correspondiente a la categoría de ingreso por cada 3 años de servicio. En todo caso, se respetará la cuantía de los trienios reconocida a los letrados de la Administración de Justicia pertenecientes al extinguido cuerpo de los secretarios de Magistratura de Trabajo. Los letrados de la Administración de Justicia tendrán derecho a percibir 2 pagas extraordinarias al año por importe, cada una de ellas, de una mensualidad de sueldo y antigüedad, y, en su caso, una cantidad proporcional del complemento general de puesto, en los términos que se fijen por ley para la Administración de Justicia, que se harán efectivas en los meses de junio y diciembre, siempre que los perceptores estuvieran en servicio activo, o con derecho a devengo del sueldo el día primero de los meses indicados. 2. La cuantía de las retribuciones básicas y de los complementos generales de puesto vendrá determinada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. 3. Por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los ministros de Justicia y Hacienda, se determinarán los diferentes tipos de puestos adscritos a los letrados de la Administración de Justicia a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial de los complementos específicos que correspondan, y las retribuciones que procedan, por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función. 4. La concreción de la cuantía individual del complemento de productividad, y la determinación del número de funcionarios con derecho a su percepción, se llevarán a cabo mediante resolución del Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas. 5. Mediante orden ministerial, a propuesta conjunta de los ministros de Justicia y de Hacienda, previa negociación con las organizaciones sindicales, se procederá a la determinación de la remuneración por servicio de guardia. 6. La asignación individual de la cuantía de las gratificaciones y la fijación de los criterios para su percepción se determinarán por resolución del Ministerio de Justicia. Artículo 449. 1. Los funcionarios que se encuentren en periodo de prácticas, o desarrollando cursos selectivos a los que se refiere el artículo 485, serán nombrados funcionarios en prácticas, y percibirán una retribución equivalente al sueldo y las pagas extraordinarias correspondientes al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia de la tercera categoría. 2.
Los funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración de Justicia durante el periodo de prácticas no podrán percibir remuneración alguna por el puesto de trabajo de origen y podrán optar por una remuneración de igual importe a la que les correspondía en el puesto de trabajo de origen, o por la que les corresponda como funcionario en prácticas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. 3. Si las prácticas se realizasen desempeñando un puesto de trabajo, el importe señalado en el apartado primero se incrementará en las retribuciones complementarias de dicho puesto. Artículo 450. 1. La provisión de puestos de trabajo se llevará a cabo por el procedimiento de concurso, que será el sistema ordinario de provisión. Cuando se trate de puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad, podrán cubrirse por el procedimiento de libre designación. Los puestos de trabajo de letrado de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo se cubrirán por el sistema de libre designación entre aquellos candidatos que pertenezcan a la primera o segunda categoría, con una antigüedad de al menos 20 años en una de ellas, o entre ambas, y 15 años de servicio en el orden jurisdiccional correspondiente. El nombramiento de letrados de la Administración de Justicia para puestos de trabajo radicados en el ámbito territorial de una comunidad autónoma, competencias asumidas, que hayan de cubrirse por este procedimiento, requerirá el informe previo del órgano competente de dicha comunidad. En todo caso, el sistema de provisión deberá estar determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 2. Excepcionalmente, y cuando las necesidades del servicio lo requieran, los puestos de trabajo también podrán cubrirse de forma temporal mediante adscripción provisional o en comisión de servicios. 3. Reglamentariamente se establecerán las normas y requisitos a los que habrán de ajustarse los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. En todo caso, para poder concursar, deberá haber transcurrido un periodo mínimo de 2 años, a contar desde la fecha de la resolución por la que se convocó el concurso de traslados en el que el funcionario obtuvo su último destino definitivo, desde el que participa, o desde la fecha de la resolución en la que se le adjudicó destino definitivo, si se trata de funcionarios de nuevo ingreso. Los letrados de la Administración de Justicia que no tenga destino definitivo, obligados a participar en los concursos de acuerdo con la normativa vigente, están excluidos de esta limitación temporal. 4. En aquellas comunidades autónomas que gocen de derecho civil, foral o especial, y de idioma oficial propios, el conocimiento de los mismos se valorará como mérito. Artículo 451. 1. Las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensión o vacante de letrados de la Administración de Justicia serán cubiertas por quien designe su inmediato superior jerárquico. 2. Esta designación deberá recaer en otro letrado de la Administración de Justicia, que se denominará letrado suplente. A tal efecto, los secretarios de gobierno elaborarán una relación de los miembros del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia que voluntariamente quieran participar en los planes anuales de suplencias. De no existir voluntario, se designará, con carácter forzoso, al suplente ordinario que se designe conforme a lo previsto en el número anterior. Los llamamientos que tengan lugar conforme a lo establecido en este precepto serán retribuidos en los casos y cuantía que se determinen reglamentariamente. 3. Excepcionalmente, cuando no hubiera suficiente número de letrados de la Administración de Justicia, en los supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un único órgano judicial de la Audiencia Nacional, y que deban ser realizados de forma simultánea, podrán los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en sustitución del letrado de la Administración de Justicia, intervenir en calidad de fedatarios, y levantar la correspondiente acta. 4. Cuando no fuera posible proceder a la suplencia conforme a lo previsto en los apartados 1 y 2, y exista disponibilidad presupuestaria, podrá procederse al nombramiento de un letrado de la Administración de Justicia sustituto, siempre que cumpla los requisitos de titulación exigidos para el ingreso en el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia,
5. A los letrados de la Administración de Justicia sustitutos, se les aplicará el mismo régimen jurídico que a los titulares, en la medida en que su naturaleza lo permita, quedando integrados en el régimen general de la Seguridad Social. 6. De existir funcionarios pertenecientes al cuerpo de gestión procesal y administrativa incluidos en la correspondiente bolsa, serán llamados como letrados de la Administración de Justicia sustitutos con preferencia sobre el resto de sustitutos, manteniendo su inclusión obligatoria tanto en el régimen de la Seguridad Social que resulte aplicable como en el mutualismo judicial. Capítulo 2. De las funciones de los letrados de la Administración de Justicia. Artículo 452. 1. Los letrados de la Administración de Justicia desempeñarán sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial, así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las demás que les encomienden esta ley y las normas de procedimiento respectivo, así como su reglamento orgánico. Las funciones de los letrados de la Administración de Justicia no serán objeto de delegación ni de habilitación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 451.3. 2. En el ejercicio de sus funciones, los letrados de la Administración de Justicia cumplirán y velarán por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los jueces o tribunales en el ámbito de sus competencias. 3. Los letrados de la Administración de Justicia colaborarán con las comunidades autónomas con competencias asumidas para la efectividad de las funciones que éstas ostentan en materia de medios personales y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de sus superiores jerárquicos. Para una mejor coordinación podrán constituirse comisiones mixtas de letrados de la Administración de Justicia y representantes de las comunidades autónomas con competencias asumidas en sus respectivos ámbitos territoriales. Artículo 453. 1. Corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial. En el ejercicio de esta función, dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal, o ante éste, y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias. Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, las vistas se podrán desarrollar, sin la intervención del letrado de la Administración de Justicia, en los términos previstos en la ley. En todo caso, el letrado de la Administración de Justicia garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. 2. Los letrados de la Administración de Justicia expedirán certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión de su destinatario y el fin para el cual se solicitan. 3. Autorizarán y documentarán el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos establecidos en las leyes procesales. 4. En el ejercicio de esta función, no precisarán de la intervención adicional de testigos. Artículo 454. 1. Los letrados de la Administración de Justicia son responsables de la función de documentación que les es propia, así como de la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos, cuando así lo autorice la ley. 2. Los letrados de la Administración de Justicia ejercerán competencias de organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales, asegurando en todo caso la coordinación con los órganos de gobierno del Poder Judicial y con las comunidades autónomas con competencias transferidas. 3. Garantizarán que el reparto de asuntos se realiza de conformidad con las normas que a tal efecto aprueben las salas de gobierno de los tribunales de justicia, y serán responsables del buen funcionamiento del registro de recepción de documentos, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes. 4. Facilitarán a las partes interesadas, y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo,
la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas. 5. Promoverán el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación con que cuente la unidad donde prestan sus servicios. Artículo 455. Será responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia organizar la dación de cuenta, que se realizará en los términos establecidos en las leyes procesales. Artículo 456. 1. El letrado de la Administración de Justicia impulsará el proceso en los términos que establecen las leyes procesales. 2. A tal efecto, dictará las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquellas que las leyes procesales reserven a jueces o tribunales. Estas resoluciones se denominarán diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución. 3. Se llamará decreto a la resolución que dicte el letrado de la Administración de Justicia con el fin de admitir la demanda, poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso conveniente razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa. 4. Las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales. 5. Las resoluciones de carácter gubernativo de los letrados de la Administración de Justicia se denominarán acuerdos. 6. Los letrados de la Administración de Justicia, cuando así lo prevean las leyes procesales, tendrán competencias en las siguientes materias a ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a jueces y magistrados. B. Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer. C. Conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que le sea propia. D. Tramitación, y, en su caso, resolución de los procedimientos monitorios. E. Mediación. F. Cualesquiera otras que expresamente se prevean. Artículo 457. Los letrados de la Administración de Justicia dirigirán en el aspecto técnico procesal al personal integrante de la oficina judicial, ordenando su actividad e impartiendo las órdenes e instrucciones que estime pertinentes en el ejercicio de esta función. Artículo 458. 1. Los letrados de la Administración de Justicia serán responsables del archivo judicial de gestión, en el que, de conformidad con la normativa establecida al efecto, se conservarán y custodiarán aquellos autos y expedientes cuya tramitación no esté finalizada, salvo el tiempo en que estuvieran en poder del juez o del magistrado ponente u otros magistrados integrantes del tribunal. 2. Por Real Decreto, se establecerán las normas reguladoras de la ordenación y archivo de autos y expedientes que no estuviesen pendientes de actuación alguna, así como del expurgo de los archivos judiciales. Con carácter general, se procederá a la destrucción de autos y expedientes judiciales transcurridos 6 años desde la firmeza de la resolución que de manera definitiva puso término al procedimiento que dio lugar a la formación de aquellos. Se exceptúan de lo anterior aquellos formados para la instrucción de causas penales seguidas por delito, así como los supuestos que reglamentariamente pudiesen ser contemplados, especialmente en atención al valor cultural, social o histórico de lo archivado. Previamente, el letrado de la Administración de Justicia concederá audiencia por un tiempo no inferior a 15 días a las partes que estuvieron personadas, para que interesen, en su caso, el desglose de aquellos documentos originales que hubiesen aportado o ejerciten los derechos que esta ley les reconoce en los artículos 234 y 235. 3. Corresponde al Ministerio de Justicia la determinación de los libros de registro que han de existir en los juzgados y tribunales, y establecer las normas reguladoras de la llevanza de los mismos mediante los reglamentos oportunos. 4.
El letrado de la Administración de Justicia será responsable de la llevanza de los libros de registro a través de las aplicaciones informáticas correspondientes, y, en su defecto, manualmente, impartiendo las oportunas instrucciones al personal de él dependiente. Artículo 459. 1. Los letrados de la Administración de Justicia responderán del depósito de los bienes y objetos afectos a los expedientes judiciales, así como del de las piezas de convicción en las causas penales, en los locales dispuestos a tal fin. Todo ello, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse reglamentariamente en cuanto al destino que deba darse a estos en supuestos especiales. 2. Los letrados de la Administración de Justicia responderán del debido depósito en las instituciones que se determinen de cuántas cantidades y valores, consignaciones y fianzas se produzcan, siguiendo las instrucciones que al efecto se dicten. Artículo 460. Los letrados de la Administración de Justicia colaborarán con la Administración tributaria en la gestión de los tributos que les sea encomendada en la normativa específica. Artículo 461. 1. La estadística judicial, que se elaborará conforme a los criterios que se establezcan, será responsabilidad de los letrados de la Administración de Justicia. Los secretarios de gobierno respectivos velarán por su cumplimiento, contrastando la veracidad de los datos. 2. La estadística judicial constituye un instrumento básico al servicio de las administraciones públicas y del Consejo General del Poder Judicial para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la administración de justicia, y, en particular, para las siguientes finalidades: a el ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de justicia. B. La modernización de la organización judicial. C. La planificación y gestión de los recursos humanos y medios materiales al servicio de la Administración de Justicia. D. El ejercicio de la función de inspección sobre los juzgados y tribunales. La estadística judicial asegurará, en el marco de un plan de transparencia, la disponibilidad permanente y en condiciones de igualdad por las Cortes Generales, el Gobierno, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos, servicios y oficinas judiciales de España, así como sobre las características estadísticas de los asuntos sometidos a su conocimiento. Los ciudadanos tendrán pleno acceso a la estadística judicial, mediante la utilización de medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 3. La Comisión Nacional de Estadística Judicial, integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las comunidades autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, aprobará los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia, y establecerá criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español. La estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante Real Decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las comunidades autónomas con competencias en la materia. Los sistemas informáticos de gestión procesal de la Administración de Justicia permitirán en todo caso la extracción automatizada de la totalidad de los datos exigidos en los correspondientes boletines estadísticos. 4. No obstante, las administraciones públicas con competencias en materias de administración de justicia podrán llevar a cabo las explotaciones de otros datos estadísticos que puedan ser recabados a través de los sistemas informáticos, siempre que se consideren necesarias y útiles para su gestión. Artículo 462.
Los letrados de la Administración de Justicia asumirán todas aquellas otras funciones que legal y reglamentariamente se establezcan. Capítulo 3. De la ordenación del cuerpo de secretarios. Artículo 463. 1. Bajo la superior dependencia del Ministerio de Justicia, el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia se ordena jerárquicamente en la forma que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. En este sentido, realizarán todas aquellas funciones de naturaleza análoga a las que les son propias, inherentes al puesto de trabajo que ocupen y que les sean encomendadas por sus superiores. 2. Los órganos superiores de gobierno del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia son, por orden jerárquico, los siguientes: a el secretario general de la Administración de Justicia. B. Los secretarios de gobierno. C. Los secretarios coordinadores provinciales. 3. Cuando en un servicio común procesal prestaren servicios varios letrados de la Administración de Justicia, la relación de puestos de trabajo determinará su dependencia jerárquica y funcional. 4. Como instrumento de participación democrática del colectivo del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, se constituirá un consejo del secretariado en el seno del Ministerio de Justicia, con funciones consultivas en las materias que afecten al mencionado cuerpo. Su organización, funcionamiento y competencia se desarrollarán reglamentariamente. Artículo 464. 1. Habrá un secretario de gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en cada Tribunal Superior de Justicia, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla, elegido entre miembros integrantes del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia que, como mínimo, hayan prestado servicio durante 10 años en puestos de segunda categoría, el cual ejercerá además las funciones de secretario de la Sala de Gobierno del respectivo tribunal. 2. El secretario de Gobierno ostentará, como superior jerárquico, la dirección de los letrados de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en las oficinas judiciales dependientes de dichos tribunales, y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Para ello ejercerá las competencias que esta ley orgánica les reconoce, así como todas aquellas que reglamentariamente se establezcan. 3. Será nombrado y removido libremente por el Ministerio de Justicia. Dicho nombramiento se realizará a propuesta del órgano competente de las comunidades autónomas cuando éstas tuvieren competencias asumidas en materia de administración de justicia, que también podrán proponer su cese. En todo caso, para su nombramiento se recabará informe sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia, de la Sala de Gobierno del tribunal respectivo así como del Consejo del Secretariado. Para el de las ciudades de Ceuta y Melilla el informe será emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No se podrá ocupar más de 10 años el mismo puesto de secretario de Gobierno. 4. En caso de ausencia, enfermedad, suspensión o vacante del secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, o de la Audiencia Nacional así como de las ciudades de Ceuta y Melilla, asumirá sus funciones el secretario de mayor antigüedad escalafonal. En estos mismos supuestos y respecto al secretario de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, asumirá sus funciones el secretario coordinador de la provincia en donde tenga su sede el respectivo tribunal, o, en su defecto, el secretario de mayor antigüedad escalafonal. 5. A los letrados de la Administración de Justicia que sean nombrados secretarios de gobierno se les reservará, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento. Durante su mandato, dicha plaza podrá ser cubierta en régimen de comisión de servicios. 6. Las administraciones públicas competentes, en sus respectivos territorios, dotarán a los secretarios de gobierno de los medios materiales y recursos humanos necesarios para el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. Artículo 465. Serán competencias de los secretarios de gobierno 1. La inspección de los servicios que sean responsabilidad de los letrados de la Administración de Justicia de su respectivo ámbito competencial,
sin perjuicio de la que corresponda al Consejo General del Poder Judicial, a las salas de gobierno, o, en su caso, al presidente del tribunal, o de las salas respectivos. 2. La incoación de expedientes disciplinarios por las posibles infracciones que los letrados de la Administración de Justicia puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, así como la imposición de la sanción de apercibimiento. 3. Proponer al Ministerio de Justicia el nombramiento de los letrados de la Administración de Justicia de libre designación en su ámbito territorial, que hubiesen participado en la correspondiente convocatoria, así como su cese cuando éste proceda. 4. Control y seguimiento estadístico. 5. Dirección y organización de los letrados de la Administración de Justicia que de él dependan, respetando y tutelando su independencia en el ejercicio de la fe pública. 6. Impartir instrucciones a los letrados de la Administración de Justicia de su respectivo ámbito territorial, a solicitud de las comunidades autónomas con competencias asumidas, cuando sea precisa la colaboración de aquellos para garantizar la efectividad de las funciones que tienen estas en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia. 7. Proponer al Ministerio de Justicia, o en su caso a la comunidad autónoma competencias transferidas, las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia que fueren de su respectiva competencia, comunicando al Ministerio de Justicia cuantas incidencias afecten a los letrados de la Administración de Justicia que de él dependan. 8. Cursar circulares e instrucciones de servicio a los letrados de la Administración de Justicia de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de jueces o magistrados, ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un letrado de la Administración de Justicia intervenga en calidad de fedatario, o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso. 9. Concesión de permisos y licencias a los letrados de la Administración de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el secretario coordinador. 10. Conocer de los incidentes de recusación de los letrados de la Administración de Justicia. 11. Elaborar los planes anuales de suplencias de letrados de la Administración de Justicia, y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados idóneos para ejercer como letrados de la Administración de Justicia sustitutos en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma. 12. Las demás previstas en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Artículo 466. 1. En cada provincia existirá un secretario coordinador, nombrado por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación, a propuesta del secretario de Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas con competencias asumidas, elegido entre miembros integrantes del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia que lleven al menos 10 años en el cuerpo, y como mínimo, hayan estado 5 años en puestos de segunda categoría. Antes del nombramiento, se oirá al Consejo del Secretariado sobre el candidato que ha de ser nombrado por el Ministerio de Justicia. Además, en la comunidad autónoma de Illes Balears, habrá un secretario coordinador en las islas de Menorca e Ibiza, y en la comunidad autónoma de Canarias, otro en las islas de Lanzarote y de La Palma. En las comunidades autónomas uniprovinciales, las funciones del secretario coordinador serán asumidas por el secretario de Gobierno, salvo en aquellas que, por razón del servicio, sea aconsejable su existencia. No se podrá ocupar más de 10 años el mismo puesto de secretario coordinador. 2. Los requisitos y procedimiento para su nombramiento se determinarán en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, si bien en todo caso deberá contar con al menos 5 años de antigüedad en la segunda categoría. 3. En casos de ausencia, enfermedad, suspensión o vacante,
será sustituido por el letrado de la Administración de Justicia que designe el secretario de Gobierno de entre los destinados en su provincia respectiva, que reúna los requisitos exigidos para su nombramiento. 4. A los letrados de la Administración de Justicia que sean nombrados secretarios coordinadores se les reservará, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento. Durante su mandato, dicha plaza podrá ser cubierta en régimen de comisión de servicios. Artículo 467. Bajo la dependencia directa del secretario de Gobierno, el secretario coordinador ejercerá las siguientes competencias: 1. Dictar instrucciones de servicio a los letrados de la Administración de Justicia de su ámbito territorial, para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados. 2. Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el secretario de Gobierno del que dependa. 3. Dar cuenta de forma inmediata al secretario de Gobierno de cuantos hechos sean relevantes al buen funcionamiento de la Administración de Justicia, así como de las necesidades de medios personales y materiales de las secretarías ubicadas en su territorio. 4. Colaborar con las comunidades autónomas con competencias asumidas, para la efectividad de las funciones que éstas ostenten en materia de medios personales y materiales. 5. Coordinar el funcionamiento de cuantos servicios comunes procesales se encuentren ubicados en su territorio, o en su caso, asumir directamente su dirección cuando exista un único servicio común procesal provincial. 6. Proponer al Ministerio de Justicia las comisiones de servicio de letrados de la Administración de Justicia que, dentro de su territorio, sean precisas para el correcto funcionamiento de las oficinas judiciales. 7. Resolver las suplencias y sustituciones de los letrados de la Administración de Justicia de su ámbito. 8. Resolver los incidentes de abstención de los letrados de la Administración de Justicia que de él dependan de acuerdo con lo previsto en esta ley. 9. Conceder, por delegación del secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los letrados de la Administración de Justicia de su territorio. 10. Las demás que establezcan las leyes y su propio reglamento orgánico. Capítulo 4. De la responsabilidad disciplinaria. Artículo 468. 1. Los letrados de la Administración de Justicia estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria, en los supuestos, y de acuerdo con los principios que se establecen en este libro. 2. No podrá imponerse sanción por la comisión de una falta grave, o muy grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que se dicte en desarrollo de esta ley. Para la imposición de sanciones por faltas leves, no será preceptiva la previa instrucción del expediente, salvo el trámite de audiencia al interesado. Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que, teniendo conocimiento de los hechos, los consintieren, así como quienes indujeran o encubrieran las faltas muy graves y graves cuando de dichos actos se deriven graves daños para la administración o los ciudadanos. 3. Las comunidades autónomas con competencias asumidas podrán poner en conocimiento de los superiores jerárquicos de los letrados de la Administración de Justicia con destino en oficinas judiciales radicadas en su territorio, aquellas conductas de los mismos que puedan ir en detrimento del deber de colaboración establecido en esta ley orgánica con las comunidades autónomas. La autoridad competente para la incoación y tramitación de los expedientes disciplinarios dará cuenta a aquellas de las decisiones que se adopten. 4. El procedimiento disciplinario que se establezca en desarrollo de esta ley orgánica deberá garantizar al letrado de la Administración de Justicia expedientado, además de los reconocidos por el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas, y del procedimiento administrativo común, los siguientes derechos a la presunción de inocencia.
B. A ser notificado del nombramiento de instructor y secretario, así como a recusar a los mismos. C. A ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan, y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora. D. A formular alegaciones. E. A proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos. F. A poder actuar en el procedimiento asistido del letrado, o de los representantes sindicales que determine. 5. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de la comisión de una infracción penal, se suspenderá su tramitación, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 6. La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en este hasta tanto no haya recaído sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal. En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al procedimiento penal, vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que pueda merecer una y otra vía. Solo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido. Artículo 468 bis. 1. Las faltas podrán ser muy graves, graves y leves. 1. Se consideran faltas muy graves a el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública. B. Toda actuación que suponga discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. C. El abandono del servicio. D. La adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al interés público o lesión en derechos fundamentales de los ciudadanos. E. La revelación o utilización por el letrado de la Administración de Justicia de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función, o con ocasión de esta, cuando se cause perjuicio a la tramitación de un proceso, o a cualquier persona. F. La utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. G. La negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento indebido. H. El retraso, la desatención o el incumplimiento reiterados de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. Y la utilización de las facultades que tenga atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. J. El incumplimiento grave de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas. K. La desobediencia grave o reiterada a las órdenes o instrucciones verbales o escritas de un superior emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales. L. La utilización de la condición de letrado de la Administración de Justicia para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero. M. La realización de actividades declaradas incompatibles por ley. N. La inobservancia del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas. O los actos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades públicas y de los derechos sindicales. P. El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga. Q. El acoso sexual. R. La agresión grave a cualquier persona con la que se relacionen en el ejercicio de sus funciones. S. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio. T. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave. U. La comisión de una falta grave cuando hubiere sido anteriormente sancionado por otras dos graves que hayan adquirido firmeza, sin que hubieren sido canceladas o procedido la cancelación de las anotaciones correspondientes. 2.
Se consideran faltas graves a la desobediencia expresa a las órdenes o instrucciones de un superior, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas propias del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales. B. El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución les ha sido encomendada, cuando no constituya falta muy grave. C. La arbitrariedad en el uso de autoridad en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya falta muy grave. D. La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida de los mismos, o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave. La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de 3 meses. F. La negligencia, la desatención o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas cuando no constituya falta muy grave. G. El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, sin obtener la pertinente autorización, o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados. H. La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos. Y causar daño grave en los documentos, o material de trabajo, así como en los locales destinados a la prestación del servicio. J. La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos. K. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios, o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo. L. Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda al personal que integre su oficina, cuando conocieran o debieran conocer el incumplimiento grave por los mismos de los deberes que les correspondan. M. Obstaculizar las labores de inspección. N. Promover su abstención de forma claramente injustificada, o el reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada. P. La comisión de una falta de carácter leve, habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por otras 2 leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones. 3. Se consideran faltas leves a la falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave. B. El incumplimiento de los deberes propios de su cargo, o puesto de trabajo, o la negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más grave. C. La desatención o retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, cuando no constituya falta más grave. D. La ausencia injustificada por un día. El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave. Artículo 468 ter. En la imposición de sanciones por los órganos competentes, deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar a intencionalidad. B. Perjuicio causado a la administración, no a los ciudadanos. C. Grado de participación en la comisión de la falta. De reiteración o reincidencia. Artículo 468 quater. 1. Las sanciones que se pueden imponer a los letrados de la Administración de Justicia por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son a apercibimiento. B. Multa de hasta 3.000 euros. C. Suspensión de empleo y sueldo. D. Traslado forzoso fuera del municipio de destino. E. Separación del servicio. F. Cese en el puesto de trabajo. 2. Las sanciones previstas en las letras C y D del apartado anterior podrán imponerse por la comisión de faltas graves y muy graves,
graduándose su duración en función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción. La sanción de separación de servicio solo podrá imponerse por faltas muy graves. La suspensión de funciones impuesta por la comisión de una falta muy grave no podrá ser superior a 3 años ni inferior a 1 año. Si se impone por falta grave, no excederá de 1 año. Los letrados de la Administración de Justicia a los que se sancione con traslado forzoso no podrán obtener nuevo destino en el municipio de origen durante 3 años, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante 1, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta grave. La sanción de cese en el puesto de trabajo solo será aplicable a los letrados de la Administración de Justicia suplentes por comisión de faltas graves o muy graves. La sanción de multa solo podrá imponerse por la comisión de faltas graves. La sanción de apercibimiento solo podrá imponerse por la comisión de faltas leves. Artículo 469. 1. Son competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Secretario de Gobierno y los secretarios coordinadores provinciales. La tramitación de los mismos corresponde al Ministerio de Justicia. 2. Para la imposición de las sanciones serán competentes el Secretario General de la Administración de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial, para la sanción de apercibimiento respecto de quienes dependiesen de ellos. B. El Secretario General de la Administración de Justicia, para la sanción de multa. C. El Ministro de Justicia, para la sanción de suspensión, traslado forzoso, separación del servicio y cese en el puesto de trabajo. Artículo 469 bis. 1. Las faltas muy graves prescribirán a los 2 años, las graves al año y las leves a los 6 meses. 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que las faltas se haya cometido. En los casos en los que un mismo hecho dé lugar a la apertura de causa penal y a procedimiento disciplinario, los plazos de prescripción de la falta disciplinaria no comenzarán a computarse, sino desde la conclusión de la causa penal. 3. El plazo de prescripción se interrumpirá en el momento de notificación del acuerdo de iniciación del expediente disciplinario, volviendo a computarse el plazo si el procedimiento permaneciera paralizado durante más de 2 meses por causas no imputables al expedientado. 4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 2 años. Las impuestas por faltas graves al año, y las impuestas por faltas leves a los 6 meses. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga la sanción.